Radio Coruña, Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. Muchas gracias, Consuelo. Te escuchamos de nuevo a partir de las 2:15, como siempre, en hora 14 Coruña. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta ahora tomamos el testigo. Como cada mañana les invitamos a que sigan con nosotros en este punto del dial hasta las 2 de la tarde. Aprovechamos para enviarles los saludos de Amable Paredes al frente del control de sonido en Plaza Orense, aquí en este estudio móvil de Radio Coruña. En el salón de actos del Colegio Obradoiro está José Antonio Martínez, está Beatriz Barcia y también Antonio Pérez. Reciban los saludos de quienes habla cada mañana al frente de los micrófonos de Hoy por Hoy, Maite González. Es martes 18 de febrero. Es sin duda un día muy especial para el grupo de alumnas y alumnos que, después de trabajar un tiempo, hoy por fin verán cómo su proyecto sale a la luz. Son niñas y niños del grupo de taller de periodismo del Colegio Obradoiro que, coordinados por la periodista y compañera Ángela Fernández, hoy debutan en la Radio en Valor, en la sintonía de Radio Coruña Cadena SER. Y todo ello gracias a la colaboración del Servicio de Educación del Ayuntamiento de A Coruña, porque la radio es esto, es contarles lo que pasa desde tantos puntos de vista. A lo largo de estas casi 2 horas de radio vamos a ver la vida, vamos a escuchar y a sentir la vida bajo el prisma de estos adolescentes a los que les preocupa la solidaridad, también la igualdad social y tantos otros temas como el formarse a nivel internacional, porque saben que hoy en día cualquier destino será el suyo, cualquier ciudad de Europa puede ser el futuro que les depara, pues no dentro de muchos años, aunque no hay fronteras, aunque las fronteras hayan desaparecido, a pesar de que estos días vemos que todavía quedan algunas por derrumbar. Ahí está, un mundo sin fronteras en el que estos jóvenes ciudadanos van a poder viajar libremente. Vamos a escuchar además otras inquietudes como la música y los deportes que no podían faltar en un programa de radio como este, en un programa de radio básicamente participado por adolescentes. La pasada semana, el pasado 13 de febrero, se celebraba el Día Mundial de la Radio. Hoy, precisamente, de alguna manera, las alumnas de segundo de la ESO quieren hacer un poco de historia. Con la radio como fondo, vamos a escuchar una especie de lo que es la radio para ellos, porque la radio es información también. Adelante, Mónica. Una niña de 5 años interpreta un rap que ella misma escribía al presidente de los Estados Unidos. La pequeña consigue animar a Barack Obama para que se levantase y cantase con ella, lo que sorprendía a todos los presentes en el acto, que se celebraba en la Casa Blanca. Tenemos también a Valentina con una noticia de última hora. Tenemos una noticia de última hora. Los científicos afirman que un meteorito se acerca a gran velocidad hacia la Tierra. El Sistema Internacional de Seguridad intenta buscar soluciones al respecto. Mientras tanto, les aconsejamos que estén alerta. Muy bien, pues estas son las informaciones que nos traen Mónica y Valentina, pero la radio, además de información, es entretenimiento. Aunque ahora no esté en vigor la radionovela, sí que ha sido una de las marcas de la radio durante muchos años. Por eso vamos con la radionovela también, con este estilo. La señorita Enriqueta se presenta una noche en la casa de un muchacho llamado Ricardo. El zapato le sienta estupendamente. Gracias, Che. Ha sido muy amable y en detalle por tu parte traerme mi precioso zapato. Llevo desde la noche que usted salió corriendo de esa pista de baile, buscando el dueño de este zapato, el hombre que bailó conmigo, del que yo me enamoré. Oh, Enriqueta, que me emociono. La puerta está por ahí. Pero Ricardo, espera, te necesito. Y yo, Enriqueta, necesito que te vayas de mi casa, Che. Oh, Ricardo, acéptame como esposa. Que no puedo, Enriqueta, necesito que te vayas. Oh, Ricardo, me destroza el corazón. Es que mi niña, que yo soy gay, caramba. Bueno, ahí está la versión radionovela que hemos escuchado en pequeño fragmento esta mañana aquí en el Colegio Obradoiro. Pero la radio es también, sobre todo, y además creo que van a estar muy de acuerdo conmigo los muchos chicos que hay aquí, información deportiva. Coruña Deportiva. ¿Tenemos a Adriana preparada para la información deportiva? Vamos allá. El Deportivo gana el derbi que tuvo lugar en el estadio de Balaídos el pasado domingo.
1-1. Este es el resultado que se podía ver en el marcador un minuto antes de que acabase el partido. En la última jugada, el delantero del equipo blanquiazul, Borja Bastón, marcó un golazo de chilena que emocionó a toda su afición. El tanto desató la euforia en la grada y elevó al equipo local a la primera posición de la tabla. Hasta aquí el tiempo de la información deportiva y, cómo no, otra información muy importante de servicio que damos cada mañana en la radio y a la cual prestamos atención ya desde muy primera hora porque de alguna manera marca la pauta del día que vamos a tener, es la información meteorológica. 70, el deuxième était le sol. Adelante, Triana. Este año un nuevo fenómeno meteorológico traerá un verano adelantado. El próximo miércoles subirán las temperaturas y se alejarán las borrascas, así que cierren sus paraguas y cojan sus bañadores. Muy bien, bueno, pues hasta aquí el tiempo y, cómo no, en la radio, sobre todo la radio de los jóvenes, no puede faltar la Radio Fórmula. ¿Tenemos sintonía de Radio Fórmula? Triana. Y ahora les dejamos escuchar un nuevo tema musical de Avicii que está arrasando en todo el mundo. Hey Brother. Antes de que se vayan nuestras jóvenes periodistas, vamos a pedir un aplauso de los compañeros para Triana, para Adriana, para Coqui, para Valentina, para Mónica. No me queda nadie, ¿no? He dicho todos los nombres. Adriana también, sí. Un aplauso. 12:41 minutos, vamos con ese aplauso, que queremos oírlo. Dejamos la música y vamos con otro formato, con otro modelo radiofónico. Es la entrevista. Y tenemos además una entrevista muy interesante esta mañana aquí en este programa de la Radio en Valor desde el Colegio Obradoiro. Les decíamos que estas alumnas y alumnos son gente preocupada, personas preocupadas por la solidaridad, por la igualdad social. Hoy tenemos a un colectivo de Aspace aquí en este espacio, a los que vamos a poder escuchar, y tenemos a un primer invitado al que van a entrevistar, Paula, Lucía, que ya las tenemos aquí sentadas. Hola, muy buenos días, Paula, Lucía. Hola. ¿A quién vais a entrevistar? A Eulogio López. ¿Y quién es Eulogio López? Eulogio López es el director gerente de la asociación Aspace. Muy bien, pues tenemos mucho interés en escuchar vuestras preguntas y también lo que Eulogio tiene que respondernos. ¿Quién va a ser la primera? Paula. Bueno, Aspace es una asociación de padres y madres de personas con parálisis cerebral. Fue fundada en 1977 por un grupo de familias que decidieron constituirse en asociación ante la falta de recursos públicos o privados que pudiesen dar cobertura a las necesidades de sus hijos. Hola, Eulogio. ¿Cómo es tu trabajo diario en Aspace? Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí, felicitar esta iniciativa del Colegio Obradoiro y también de la cadena SER. Y por lo tanto me encuentro tremendamente a gusto y muy tranquilo, ¿no? La verdad es que el trabajo mío día a día es un trabajo lleno de grandes emociones generalmente, porque lo primero que veo al entrar al trabajo generalmente es una sonrisa de las personas, de los niños y de los adultos que todos los días vienen a Aspace. Y al mismo tiempo un trabajo ilusionante, porque cuando entran al centro todos los días saben que tienen la esperanza de que van a tener un conjunto de profesionales que les van a ayudar en su quehacer diario, ¿no? Eso es la parte más bonita de mi quehacer diario, el poder recibir una sonrisa de gente que, bueno, pues que tiene dificultades, pero que ante todo son personas y niños y niñas y que como tales tienen que desarrollarse.
¿Cómo llegó a ser el director gerente de la asociación? Bueno, yo me llevo dedicando al mundo a este colectivo en concreto, pues desde el año 85, es decir, parte de mi vida, bueno, ya soy mayor, pero prácticamente he crecido allí. Y por lo tanto, pues en base a mi formación, yo soy profesor de educación especial. Creo que soy de los primeros profesores que hay en Galicia que han tenido la especialidad en educación especial. Y bueno, pues tuve la fortuna, después de una serie de avatares a lo largo de mi vida, de empezar a trabajar en Aspace. Y por lo tanto mi relación con este colectivo pues es ya de muchos años, y espero pues que también mi vida profesional pues termine dentro de este colectivo, al cual creo que he dedicado o he aportado un pequeñito grano de arena pues para hacer de las personas con parálisis cerebral, de sus familias, un colectivo que tiene necesidades, pero que intentamos satisfacerlas de la mejor forma posible para que tanto unos como otros pues tengan la calidad de vida que se merecen, y al mismo tiempo un orgullo de dirigir un equipo de más de 100 profesionales, que es un valor importantísimo conjuntamente con las personas, con los niños y adultos y usuarios que atendemos en Aspace. ¿Con qué objetivos trabaja Aspace? Bueno, Aspace es una entidad que ya tiene muchos años. Dentro de poco, pues no sé, pues en fin, estamos ya cerca de los 50 años casi, ¿no? Y Aspace gestiona 3 centros, un centro educativo donde atendemos a niños, pues como vosotros, desde los 3 hasta los 21 años, que es cuando dura, en fin, la etapa de educación, la educación especial. Luego atiende a personas que ya están fuera de lo que es la edad escolar, sin límite de edad, a partir de los 21 años. Y luego tenemos también 2 residencias donde los usuarios son personas que por determinadas necesidades, pues en unos casos no tienen familia, en otros casos porque sus padres pues ya son mayores, en otros casos porque sus condiciones familiares así lo requieren, pues necesitan de un servicio que es necesario pues para eso, para que puedan vivir con dignidad, en unas condiciones lo mejor posibles y dentro de unas instalaciones yo creo que muy dignas pues para las personas que acuden allí diariamente. ¿Cómo se les ocurrió crear la Radio de los Gatos? Bueno, vamos a ver, la Radio de los Gatos, yo creo que esto es un proyecto que ha encabezado pues una tutora que nos acompaña hoy aquí, que es María Rivas, conjuntamente con la participación de unos chicos que están también hoy aquí, algunos de ellos, y por supuesto también con el apoyo de la dirección y de todo el equipo directivo. La verdad es que nos presentamos a un programa, a un proyecto, en fin, que sacaba una empresa que es BIJ Adaptaciones, con el apoyo de también una multinacional que es Toshiba. Y ese proyecto fue, en fin, lo ganamos con muchísimos votos, yo creo que más de 11.000 votos de toda España. Y por lo tanto recibimos el premio a nivel estatal, que es el premio Romper Barreras. Hoy precisamente la Radio de los Gatos cumple 3 años, un poco coincidiendo también pues con el Día Internacional o Día Nacional de la Radio. Y hoy creo que cumple también con este programa en torno a 145 programas, que hacen todos los viernes de forma continuada, todos los viernes del año, a excepción del mes de agosto. Por lo tanto, yo desde aquí creo que ha sido una iniciativa importantísima, donde se trabajan muchas cosas a nivel transversal, y estáis invitados a ver la Radio de los Gatos, porque aquí hay Antonio, me parece que un chico que estaba por ahí, nos ha ayudado, él conoce perfectamente cómo fueron montadas aquellas pequeñas instalaciones, y la verdad es que es un éxito, es decir, yo creo que ha sido un acierto y tiene un valor tremendo, porque por allí han pasado pues muchas personas, familias, personas de la calle, deportistas, artistas, personas de la vida política, económica, social. Yo creo que eso tiene un valor importante y es un ejemplo a seguir pues en centros ordinarios como puede ser este. Y en Eulogio, si me permite, es que vamos muy mal de tiempo y queríamos escuchar también un poquito de un fragmento de la Radio de los Gatos, ¿le parece? Perfecto. ¿Le parece que vamos a agradecer a Paula y a Lucía la entrevista? Yo pediría un aplauso para ellas.
Y agradecer también a Eulogio que hoy se haya acercado aquí a estos micrófonos acompañado de la radio de los gatos que ya escuchamos. Miau. Buenos días, queridos oyentes. Os habla Chu Sánchez, locutora de la radio de los gatos en Aspace, Coruña. Hoy retransmitimos desde Radio Coruña, Cadena SER, para el programa Hoy por Hoy. Nos encontramos en el Colegio Obradoiro para contaros que nosotros también estamos de celebración. Casualmente, hoy la radio de los gatos, cumple 3 añazos y 145 programas. Sin más rodeos, nos vamos con los derechos, de la mano de Gisela. Buenos días, Chus. Buenos días a todos. Hoy en Los Derechos reclamamos que las personas con discapacidad tenemos derecho a la libertad de expresión y de opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás personas. Y ahora no os perdáis la agenda cultural, nos pone al día nuestro compañero David. Gracias, Gisela. La agenda nos trae este viernes desde el Teatro Colón a Juan Tamariz, que presenta Magia Potagia, una sesión de 2 horas en la que el mago ofrecerá los mejores números de su carrera. Ya sabéis, entretenimiento asegurado. Y ahora llegan las efemérides de la mano de Yago. ¿Qué ocurría en el mundo un día como hoy? Pues veréis, tal día como hoy en el 2007 se inicia la conmemoración del Día Internacional de Síndrome de Asperger. Y ahora es el turno del tiempo. ¿Cómo vendrán los próximos días, Gisela? Las temperaturas máximas sufrirán un ligero ascenso, pero a partir de mañana aumenta la probabilidad de lluvias débiles, sobre todo en la zona del Atlántico. Ya por la noche se acercará un frente frío que dejará lluvias moderadas. Y ahora, aprovechando que estamos en el Colegio Obradoiro, un consejo sobre azúcar para las madres que nos escuchan, ¿verdad, Mónica? Pues sí, Gisela, tomar demasiados alimentos con azúcar nos debilita frente a virus y bacterias. Si tu hijo se resfría continuamente, padece de anginas o tiene gastroenteritis, conviene que limite el consumo de dulces, bollería, etc. La solución está en buscar alternativas más sanas, como bizcochos y galletas preparados en casa, fruta fresca, etc. Ya sabéis que la mejor medicina es una buena alimentación. Y ahora no os perdáis las noticias. Este año celebramos algo muy importante. ¿No es así, Yago? Pues sí, este año ha sido declarado el año gallego de la parálisis cerebral. Por esto, la Xunta de Galicia desarrollará en los próximos meses diversas iniciativas relacionadas principalmente con los ámbitos sociosanitarios y formativos, con el objetivo de reforzar la atención a las personas con parálisis cerebral y a sus cuidadores. Pues tenemos que agradecer a la Radio de los Gatos este pequeño fragmento de lo que hacen, de lo que llevan haciendo 3 años, a lo largo de esos casi 150 programas. La radio es así, vosotros que trabajáis en la radio sabéis cómo es lo del tiempo. Son las 12:54 minutos, vamos a contarles cómo está el tráfico, cómo está el tiempo y también nos vamos a Oleiros, que ya se nos echa la hora encima. El tráfico.
Vehículos Sánchez patrocina el tráfico. Que transcurre con normalidad absoluta, menos la calle San Andrés con Rúa Nueva, que permanece cortado durante media hora por movilización de los preferentistas. En cuanto al resto de la ciudad, tráfico normal, sin accidentes. También nos interesa saber, aunque Gisela nos lo ha adelantado, cómo nos viene el tiempo. Ni uno patrocina el tiempo. Un tiempo que, según Meteo Galicia, hoy nos va a acompañar. Parece que no se van a producir lluvias, temperaturas que no van a superar los 12 grados. Mañana sí se espera ya el uso de paraguas a lo largo de toda la jornada, con temperaturas también muy frescas, entre los 8 y 12 grados. Concello de Oleiros. Nos vamos a Oleiros, como siempre, para saludar a su alcalde, Ángel García Sebane. Hola, alcalde, moi bo día. Hola, que tal, bo día. Quería vostede comentarnos dous temas. Por unha parte, falarnos das melloras de eficiencia enerxética nos centros municipais. Sí, bueno, nos estamos abordando desde hai tempo melloras no tema enerxético para aforrar para que Fenosa non nos chupe tantos cartos aos concellos, non? E Iberdrola e outros. Pero neste caso o que queremos é actuar en edificios públicos mellorando as condicións dos edificios, non? Por exemplo, na Casa do Pobo de Perillo, nas casas do Pobo de Lorbé e máis Dorneda, se vai actuar cun cambio de ventanas, non? Para poñer unhas ventanas con doble cristal, máis herméticas, porque entra o aire por todos lados, incluso provoca serios problemas ás persoas que disfrutan a diario destas casas, non? Por o tema de que hai que ter a calefacción encendida todo o día, por tanto son calefaccións, por certo, que son eléctricas, e, bueno, o gran negocio para como dixen, para as eléctricas, non? Queremos aforrar en ese aspecto, por tanto, estamos para sacar a contratación as ventanas destes 3 edificios singulares. Temos, como se sabe, en Oleiros hai 11 casas do Pobo, pero son estas 3 as que se van a abordar en este momento, e ademais, no caso da de Perillo, vamos a poñerlle tamén unha calefacción a gas en vez de eléctrica, non? É un edificio que ten 3 plantas e ten un alto custo en ese aspecto, por tanto, unha necesidade que nos demandaron, ademais, as asociacións de veciños, cando fixemos o orzamento, e que estamos traballando xa para sacar a contratación no plazo máis breve posible. Alcalde, vostede quería comentarnos tamén algo referente aos locales de ensaio das agrupacións musicais. Sí, bueno, nós temos, como se sabe, temos unha escola de música. Na escola de música, unha vez que a escola de danza se desplazou, tamén estaba a escola de danza na mesma fábrica, unha vez que a desplazamos ao novo edificio que se fixo no Alto de Perillo, que se leva 2 anos funcionando, estamos reubicando locales dentro da fábrica, e había unha demanda que está feita por rapaces, en concreto, que queren ter rapaces que estudiaron música, ou que son amateurs, pero que teñen uns grupiños, e, por tanto, vamos a darlle esa posibilidade que leva moito tempo esperando por ela, porque lle deixamos outros sitios, pero que non eran axeitados, e dentro da mesma escola de música temos unha aula insonorizada, e que, por tanto, vamos a poñer a disposición dos grupos noveles ou daqueles rapaces que están na escola de música que se queren agrupar para facer un grupo musical. O Concello lles pon os medios, neste caso se monta batería, se monta amplificación, cada un ten que levar o seu instrumento indudablemente, pero se vai a poñer a disposición, por tanto, aqueles rapaces que teñan esta ilusión e que levan tempo esperando, que sepan que van ter unha resposta en un plazo inmediato, non? Estou falando en un plazo inmediato, no plazo de un mes isto vai ser unha realidade, non? Alcalde, invito a que se quede con nós, porque xa que nos fala de grupos de música, de inquedanzas pola música na xente nova, aquí temos un cuarteto fantástico que lle invitamos a escoitar. Vale, gracias. Gracias por acompañarnos, alcalde. Hasta luego, Dios. 12:58 minutos, llegamos a la 1 de la tarde y lo hacemos con música. Como decimos, aquí tenemos al grupo de Blas, de primero de la ESO, a quien le damos paso ya. Adelante, chicos.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy a Coruña, en Radio Coruña, Cadena SER, con Maite González. La 1:09 p.m, iniciamos ya la segunda hora de programa. Vamos con más contenidos dentro de esta Radio en Valor, este programa que cuenta con la colaboración y ayuda del Departamento de Educación del Ayuntamiento de A Coruña. Hoy les hablamos desde el Colegio Obradoiro. Hoy hacen el programa de radio las alumnas y alumnos desde primero de la ESO hasta primero de bachiller, porque ahí tenemos ya a todo un bachiller internacional al que vamos a conocer enseguida. Pero antes, como les hemos dicho al inicio del programa, la radio son muchos estilos. En la radio hay muchos servicios. La radio es información, es entretenimiento, es música, son noticias, son historias, pero también es actualidad. La actualidad pasa por los deportes. Cada mañana en este programa les damos cuenta. A esta hora saludamos ya a nuestro compañero de deportes, Fran Hermida. Compañero, fuera de hora, pero aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas. Con la última hora del deporte. Y hoy con protagonismo para Tino Fernández, porque si mañana era el día en el que teníamos en la agenda marcada la visita de Tino Fernández y de Fernando Vidal, el responsable del área deportiva del Depor, a Coruña Deportiva, así que lo anunciamos ya, mañana de 3 y 5 a 4 de la tarde estarán con nosotros. Hoy ha sido protagonista el presidente en un desayuno con la Asociación de Prensa de Coruña. Bueno, ha dado un repaso a todos los temas a nivel institucional que están ahora mismo vivos, y uno de ellos, como no, es el tema de la negociación con Hacienda. El presidente del Depor se ha mostrado una vez más optimista de cara a obtener ese acuerdo que otorgue ya definitivamente tranquilidad al futuro inmediato del Deportivo. Bueno, estoy convencido que va a haber un acuerdo, y bueno, yo si fuese por mí ya estaría firmado, pero bueno, es mucha deuda y cada año cuenta. Quiero decir que 1 millón de euros más o menos, pero es que 1 millón de euros más o menos en el total, en 10 años, por ejemplo, son 100.000 euros al año. Pero es que con 100.000 euros al año se hacen cosas. Puedo hablar de fútbol de base, puedo hablar de ojeadores, puedo hablar de un montón de cosas. De personas que se puedan contratar en la acción comercial, porque evidentemente si queremos vender y si queremos llegar a más sitios, pues tenemos que tener gente que vaya a esos más sitios. Solos no vamos, la gente no va a venir a buscarnos. Y es que la negociación ahora mismo pues está pendiente de temas como qué sucederá en el caso de que el Deportivo, una vez alcanzada la primera división, vuelva a caer a segunda, que los pagos, las cuotas que deba pagar cada año sean diferentes, o por ejemplo el destino del dinero que está ahora mismo retenido. Hacienda quiera llevarse la práctica totalidad, el Deportivo reclama una parte para poder seguir subsistiendo. Gracias, compañero. Un saludo, hasta luego. Escuchamos a partir de las 3 y 5 de la tarde en Coruña Deportiva. 1:11 p.m, una cita cultural para este 18 de febrero. María Raimóndez presenta el poemario Moda Galega Reload a las 8 de la tarde en la librería Suevia. Y ahora continuamos, después de esta cita cultural, volvemos a situarnos aquí en el epicentro de la información en el Colegio Obradoiro. Vamos ya con Sofía y Javier, que tienen ya preparado a Roberto, porque aquí, como también les decíamos al inicio, hay tiempo para la solidaridad. Aquí también se celebran obradoiros solidarios. Hola, muy buenos días. Hola. Hola, Sofía. Hola, Javier. Hola. Tenemos preparado a Roberto. Bueno, ¿qué queréis contarnos? Nos vais a hablar de las actividades solidarias que organiza el colegio, básicamente, ¿no? Sí. ¿En qué consiste exactamente? Sofía. Los alumnos de primero de Bachillerato Internacional organizaron este año la Operación Kilolitro. Estudiantes de todas las edades aportaron su granito de arena para poder ayudar a los más necesitados. Y tenemos también a Roberto, que ha participado, ¿no, Sofía? Sí, nuestro compañero Roberto Arnoso, que participó en esta campaña, nos cuenta más o menos en qué consiste. ¿Cómo organizasteis esta actividad? Bueno, pues básicamente esta actividad consistía en... Primero debimos informar al centro sobre las actividades y los días que se iban a realizar, y luego posteriormente pues pasamos a repartir circulares por las diferentes clases. Y bueno, además tuvimos que preparar todo el material de carteles, informativos, incluso en años pasados pues material gráfico como pudieron ser presentaciones o vídeos. Y bueno, pues pasar periódicamente a recoger por las clases los alimentos que se habían traído y luego almacenarlos debidamente hasta el día de su llevada a las diferentes organizaciones que estaban dispuestas a recoger este tipo de alimentos. ¿En qué consisten las actividades de cooperación, acción y solidaridad? Bueno, pues estas actividades básicamente son las actividades que se realizan fuera del colegio y son inherentes al diploma del Bachillerato Internacional, es decir, que su realización
es obligatoria para obtener el diploma. Y bueno, pues consiste en actividades que se realizan fuera del colegio y bueno, pues que pretenden tener un efecto concienciador sobre el alumno y bueno, un poco más sobre el entorno que lo rodea, no tanto el conocimiento de uno mismo, sino también ayudar a la gente, ¿no? Y bueno, estas actividades pueden ser desde una recogida de alimentos como también de tipo cultural, como pues un desfile o una presentación de teatro, un concierto de música incluso. ¿Qué es el bachillerato internacional? Bueno, el bachillerato internacional, a ver, es bastante difícil de explicarlo, pero a ver, voy a intentar resumirlo. Tienes un máximo de 50 segundos. No, a ver, el reto todavía más alto. Básicamente lo conforman 6 asignaturas. Hay ciencias, letras y no puedes coger, lógicamente, toda de letras y toda de ciencias. Y bueno, además de eso, tiene como para completar este diploma necesitas las horas de creatividad, acción y servicio, en las CAS. Y bueno, realizar pues una monografía y bueno, 3 o 4 detalles más, pero bueno, básicamente es un bachillerato diferente al normal, al de selectividad, al bachillerato nacional, y que bueno, se imparte en más de 140 países diferentes por todo el mundo y bueno, es una manera diferente de trabajar realmente. Y te da acceso a otras posibilidades, ¿no? A no tener que superar otro tipo de pruebas cuando te vas a otro país, por ejemplo. Sí, eso quizá son temas burocráticos de los que yo no estoy muy enterado, pero bueno, más o menos funcionaría que si yo quiero irme a estudiar a un país que imparte este tipo de bachillerato, pues con este título me lo convalidarían sin mayor problema. No tendría que realizar un tipo de prueba de acceso o otro tipo de pruebas que de la otra manera con el bachillerato normal de España pues no me valdría. Prueba superada, 60 segundos. Ha tardado la respuesta. Muy bien, Roberto. Bueno, y tenemos más preguntas, ¿verdad, Sofía y Javier? Tenemos más temas que comentar con Roberto, ¿no? No. Aparte de la solidaridad, otro valor inculcado en el colegio es la perseverancia mediante actividades como el deporte y la cultura. Una mezcla de ambos valores la tenemos en el concierto solidario, en el que los alumnos de actividades culturales nos enseñan lo que han aprendido durante todo el año. Las ganancias, que el año pasado fueron de unos 7.000 euros, se destinaron a la cocina económica. Esta cantidad se obtuvo de la venta de entradas y la aportación del centro. Este año el colegio organizará de nuevo su concierto solidario, que será a finales de marzo en el Ágora. Y ahora vamos a ver la perspectiva de la cocina económica con Emilio Suárez, tesorero de la entidad. Buenos días. ¿Qué le parece esta iniciativa por parte del colegio? Bueno, para nosotros, evidentemente, antes de agradecer al colegio el hecho de poderme invitar y a la cadena SER, son 2 ventanas a los que, evidentemente, para la entidad a la que represento es un lujo. Es decir, el poder utilizar un medio de comunicación y luego con un aforo de personas jóvenes que son el presente y el futuro de nuestra ciudad, evidentemente el poder acercar a la entidad a la que tengo el placer de pertenecer para mí es un lujo. El hecho de que el Colegio Obradoiro, de forma ya creo que es el 3er año, será hasta este año, tenga como referencia de un concepto solidario y sobre todo unir 2 conceptos muy importantes, que es la música y la solidaridad, para nosotros evidentemente es un privilegio contar con eso. Independiente evidentemente de la recaudación, que es muy importante, supone el hecho de que tiene un origen muy claro en personas jóvenes con inquietudes, evidentemente en la sociedad en la que viven y sobre todo en este caso para la entidad a la que yo represento, que es un colectivo importante que en estos momentos y más que nunca pues necesita del máximo de apoyo y ayuda de la sociedad en la que se mueve. ¿Con la crisis ha aumentado el número de usuarios y se han visto afectadas las donaciones? Vamos a ver, es curioso, sí que ha aumentado, sobre todo que la cocina económica sigue intentando hacer la máxima, que es su eslogan, que es crecer y alimentando la esperanza, ¿no? Siempre en este caso en los últimos tiempos la entidad tuvo que abordar de forma cualitativa y cuantitativamente nuevos retos. Entre ellos estaba la deslocalización de un servicio fundamental para nosotros, que es el servicio que llamamos de domicilios, en el que estábamos repartiendo una media de comidas diarias de 850 raciones de comida. Con la deslocalización, que significó el hecho de acercarnos a los barrios, el hecho de acercarnos más a las personas necesitadas que tenían en ese caso necesidad de la labor de la cocina económica, supuso en principio no someter a las personas que van a la entidad a su presencia sistemática en la calle y acercarlos de alguna manera en las zonas donde viven. Eso supuso para la cocina económica un aumento en el mes de diciembre de llegar a las 1.300 raciones de comidas diarias. Evidentemente los tiempos son difíciles, pero sí también ahora contamos con el apoyo de la sociedad en la que estamos. La cocina económica está muy inmersa en esta ciudad y uno de nuestros principales lujos evidentemente son nuestros colaboradores. ¿Y han pensado en usar las nuevas tecnologías para conseguir más donaciones?
Eso es una de las cosas que hace ya unos años que generamos, sobre todo pensando en esto que está, en esta gente joven que está aquí. Evidentemente, lo que hemos abierto es la posibilidad de nuestra página. Dentro de nuestra sencillez tratamos de evolucionar porque entendemos que es el bolígrafo de nuestra época, el acercar cuanto más podamos someter a la entidad a la sociedad en la que está, creo que es muy positivo, y en ese sentido disponemos de una página que de forma muy consecuente vamos tratando de renovar y hacerla más asequible, sobre todo para que cualquier persona acceda de forma directa a nuestra entidad, aunque seguimos pensando que nuestra mejor ventana es evidentemente acercarlos a nuestras instalaciones. ¿Cómo empezó la labor de la cocina económica? Pues la labor de la cocina económica empezó de una forma muy clara y muy solidaria, y sobre todo teniendo un origen en el año 1886, es decir, estamos hablando de una entidad que tiene en este momento, cumplirá el 1 de mayo 128 años de historia. Es decir, esta entidad surge, como no podía ser de otra manera, en otra entidad también más que centenaria. Yo creo que ahora en el momento del Circo de Artesanos debe tener 168 años. Fue por una iniciativa muy clara. Había habido un problema de cólera en el Levante español, y como consecuencia de eso, esta ciudad, que siempre ha sido muy solidaria, había tenido una recaudación que ahora os parecerá algo muy poco significativa. Habían sido 2.300 pesetas del año 1886. Con ese dinero se pensó que podemos hacer, entonces había un grupo de entusiastas coruñeses, gente muy adelantada a su época, que tuvo la felicidad de generar una entidad como es la cocina económica, que es atender a las personas con circunstancias. Yo nunca hablaré de pobres es otro concepto diferente, a personas con necesidades temporales. El poder es, evidentemente, en ese momento puntual, darles lo básico y fundamental, que era el alimento. En este momento la cocina económica, evidentemente, ha crecido un montón. Es mucho más que dar alimentación. Hemos crecido en servicios, hemos crecido todo ello pensando en que las personas adquieran el máximo de garantía del día a día, para que creemos que incluso con esa garantía poder recuperar valores posiblemente perdidos. Ahí está encomiable la labor de la cocina económica, sin duda una de las instituciones más queridas en esta ciudad por parte de todos, los más pequeños y también los más mayores. Emilio Suárez, tesorero de la cocina económica, gracias por acompañarnos en esta edición de programa, también en esta radio en Valor. A vosotros. Ha sido un placer tenerle con nosotros, y también agradecer a Sofía y a Javier esta entrevista. Gracias y un aplauso. La 1:24 p.m, tiempo para los deportes que se hacen también desde este colegio, desde el Colegio Obradoiro. Desde esta edición de la Radio en Valor tenemos un especial carrusel deportivo que van a llevar a cabo Charly, Pablo Manzanares y Amaya, y también Pablo Blasco. No me olvidaba de ti, Pablo. Vamos adelante, Charly, ¿estamos preparados? Sí. Adelante, pues. Buenos días y bienvenidos a Carrusel Deportivo Especial Colegio Obradoiro. Hola, Manzanares. Buenos días, Charly. Enseguida conectamos con nuestro compañero Pablo, que está en el pabellón del colegio. Allí va a dar comienzo el partido de fútbol 8 que enfrentará al Obradoiro con el Colegio Hércules en la categoría Benjamín. El título de la Coruña está en juego y seguro que va a ser un partido súper emocionante. Conectamos con Pablo. Adelante. Buenos días. Charly, es el partido de los partidos. Es la madre de los encuentros. Los jugadores están sobre el terreno de juego y el balón comenzará a rodar en unos instantes. Sacará el Obradoiro, que ganó el sorteo de campo. Gracias, Pablo. Seguro que va a ser un partido emocionante. Como todos los que disputan este curso, los más de 50 alumnos que participan en competiciones de fútbol 8 en el colegio. Pero el Obradoiro no solo compite en fútbol. ¿Verdad, Charly? En fútbol sala hay 3 alumnos que están en la selección coruñesa. Y en judo también tenemos novedades. Hola, Maya. Hola, Charly. Son más de 40 estudiantes entre primero y sexto de primaria los que practican esta actividad. Este curso por primera vez se van a federar para participar en diferentes competiciones. Destacamos también que además del 80% del alumnado femenino del centro practica danza jazz y que la natación es obligatoria hasta segundo de la ESO. Gracias, Amaya. Y ahora toca hockey. Manzanares está en la cancha del equipo rival, donde los jugadores de primero y segundo de ESO están disputando un partido de liga correspondiente a la jornada quinta. Por el momento, los representantes del Colegio Obradoiro ganan por 5-3. Hola, Manzanares. Hola, Charly. Vaya forma de acabar el partido. Penalti para el Obradoiro. Si va solo David, delantero del conjunto obradoirista, y el defensa del equipo rival lo derribó con un esticazo en el borde del área. El árbitro lo vio clarísimo. Lo va a tirar David y... ¡Gol del Obradoiro! ¡Vaya final del partido! David enchufa el tiro por la escuadra tras un gran tiro. Final del partido con un resultado de 6-3. Buenos días y hasta la próxima. Gracias, Manzanares. Pablo nos cuenta ahora la evolución del baloncesto en el colegio. En primero y segundo de ESO hay mucha afición al baloncesto entre las chicas tras ganar la liga el curso pasado.
También estuvieron a punto de ganar la liga los alumnos de primero y segundo de ESO en categoría infantil masculino, pero este año intentarán hacerse con el título. Y hasta aquí las noticias de Carrusel Deportivo Obradoiro. Les esperamos la semana que viene con más novedades de nuestros equipos. Gracias a Pablo, gracias al otro Pablo, gracias a Charlie y a Maya. Hasta aquí nuestro tiempo de Carrusel, pero seguimos en tiempo de deportes. Subimos sintonía y vamos con la entrevista. Tenemos preparados ya a Pablo y a Blas, que les he visto un poquito nerviosos por si no llegaba el invitado, ¿eh? ¿Estabais tranquilos o estabais un poco nerviosos? Estábamos un poco nerviosos. Un poquito nerviosos. Es que en esto de la radio, el que no llegue el invitado, sí, preocupa muchísimo, porque lo de redactar las noticias deportivas está muy bien, pero lo haces con tiempo, con calma, lo tienes todo preparado, todo de tu mano, pero cuando estás con la entrevista preparada y el invitado que no llega, ¿cómo se pasa? Muy mal. ¿Qué habríais hecho vosotros? No sabemos. Bueno, algo se nos ocurriría, porque en la radio, sabéis que si el invitado no llega, hay que tirar para adelante, hay que seguir. Entonces, algo se nos habría ocurrido. Pero bueno, afortunadamente, el invitado está aquí, por lo tanto, vamos a dejar que seáis vosotros quienes os encarguéis de presentarlo. ¿A quién tenemos hoy? Ramiro Figueiras Amarelle. Es un jugador de fútbol playa que está considerado uno de los mejores del mundo en esta especialidad. Nació el 17 de diciembre de 1977. Es entrenador del equipo juvenil de fútbol del Club Deportivo Lugo y estudió en el Colegio Obradoiro. Antes de comenzar a jugar al fútbol playa, jugó en las categorías inferiores del Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ramiro, ya te saludo yo antes que ellos, pues se han quedado impresionados. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Supongo que es emocionante para ti regresar a esta, a la que fue tu casa, ¿no? Sí, la verdad es que llevaba un rato viendo el programa y recordando muchos momentos muy bonitos y muy entrañables. Y es un placer ver que se siguen fomentando este tipo de actividades que desde luego forman muchísimo a los niños, además de a nivel académico, sobre todo con los valores que comentábamos y con los temas que habéis tratado toda la mañana. Bueno, ellos te quieren preguntar cosas de cómo fue tu vivencia, tu experiencia. Bueno, no me voy a adelantar a las preguntas, chicos. Adelante con la entrevista. ¿Cómo fue tu experiencia en el Colegio Obradoiro? Pues como decía, bonita. Cursé BUP bachillerato, el antiguo bachillerato ICO aquí, y la verdad es que bueno, fue muy gratificante a todos los niveles, a nivel formativo, porque salí preparado para afrontar la selectividad y los estudios universitarios, y además de eso a nivel humana, pues muy gratificante también, ¿no? Conservo muchos amigos y muy buenos momentos en la memoria. Además de eso, pues yo era deportista, como muchos de los que estáis aquí, y este colegio pues ofrece muchas facilidades para practicar todo tipo de deportes, tiene unas instalaciones fantásticas, buenos entrenadores, así que nada, yo solo tengo palabras de agradecimiento al centro. ¿Empezaste en el fútbol 11, fútbol sala o fuiste directamente al fútbol playa? Empecé a fútbol sala como todos los niños que juegan al fútbol. A día de hoy quizás es fácil también comenzar a fútbol 11 o fútbol 8, digamos, pero los colegios disponen de pabellón, que es lo primero que juegan los niños cuando son pequeñitos. Así que como todos los demás, yo empecé ahí, empecé a fútbol sala, continué jugando en el cole. De hecho, fiché en el Obradoiro, vine a cursar estudios al Obradoiro porque quería jugar en el equipo de colegio. Y eso me facilitó llegar a fútbol 11 y a partir de ahí pues tuve la oportunidad, terminando la etapa de juveniles en el Depor, de jugar a fútbol playa en la selección y ese fue el camino que recorrí por todos los deportes en realidad. ¿Con cuántos años empezaste a jugar en el fútbol playa? A los 19, cuando acabó la etapa de juveniles, fue cuando me surgió la oportunidad de empezar a jugar en la selección y desde entonces pues sigo ahí. ¿Cuál fue tu primer equipo de fútbol playa? La selección, los equipos de fútbol playa no existían cuando yo empecé a jugar, ahora ya hace mucho tiempo, porque empecé en el 96, el deporte nació en el 92, en 1992 en Brasil y solo se jugaba a nivel de selecciones. Participaban exjugadores internacionales todos y solo jugaban 4 o 5 selecciones a nivel mundial. Se formó la selección española con un montón de exjugadores, Joaquín, Butragueño, Michel, Julio Salinas, Abel, Gordillo, que a día de hoy están muchos entrenando en el fútbol actual y dejaron su actividad como futbolistas y empezaron a jugar a fútbol playa y participamos en un torneo, lo ganamos, unos amigos y yo, y tuve la suerte de que me invitasen a jugar con ellos y por lo tanto mi equipo fue la selección española. A partir de ahí sí que tuve la suerte de formar parte de más equipos. ¿Cuántos premios has ganado?
Pues muchos, la verdad. No entro a hacer memoria. Pues han sido muchas veces que he recogido premios individuales y colectivos y nada, es muy gratificante, pero desde luego lo más importante siempre es pues los valores, el disfrutar y el sentirte a gusto con lo que estás haciendo. ¿Cuál ha sido tu mayor rival? Todos son rivales complicados. Brasil, desde luego, es el principal estandarte del deporte, pero además de eso, en los últimos tiempos, los últimos 5 o 8 años, pues Rusia es un equipo fuertísimo, de hecho es el actual campeón del mundo y uno de los grandes favoritos. ¿Cómo te sientes por ser uno de los mejores jugadores de fútbol playa? Bueno, me siento igual de bien que si no lo fuese, ¿no? La verdad es que cuando uno hace un trabajo o cuando desarrolla una actividad, le gusta hacerlo bien. Entonces, pues con esa intención empecé cuando tenía 18 años. Y es muy gratificante ver que te reconocen los méritos o los saberes que vas recogiendo, pero bueno, simplemente tiene que ser un estímulo para seguir haciendo lo que a uno le gusta. Si de verdad te gusta una cosa, pues tienes que hacerlo con el mayor de tus ímpetus y tus ilusiones, y si tienes suerte y lo haces muy bien, pues tendrás reconocimientos que en el fondo yo creo que son bastante relativos y no son nada importantes. ¿Tienes buena relación con tus compañeros de equipo? Sí, como te decía, lo más importante es eso. Tengo la suerte de poder decir que los amigos con los que jugué cuando tenía 8 o 10 años a fútbol sala, con los que jugué cuando tenía 12 o 14 a fútbol grande y los que compartía con el Depor cuando tenía 18 años, son íntimos amigos a día de hoy. Nos conocemos las familias, yo soy padrino de sus hijos, ellos son padrinos de los míos. Hay una relación fantástica y entonces eso es realmente lo importante. Y en el fútbol playa me pasa lo mismo. Gente con la que he compartido vestuario muchos años, somos íntimos, tenemos gran relación y puedo presumir de decir que tengo amigos en todo el mundo. ¿Qué prefieres ser, entrenador o jugador? Pues yo creo que hay momentos para todo. Cuando eres un niño, pues te gusta jugar. Y cuando van pasando los años y te va acabando la etapa de jugar, yo ahora tengo la suerte de poder seguir jugando y además ejerzo de entrenador a fútbol playa en el Barcelona y a fútbol 11 pues estuve en el Depor con algunos de los alumnos del cole que están aquí aún y ahora lo hago en el Lugo, ¿no? Yo creo que son dos facetas diferentes y bonitas todas. Hay que aprender en la vida a disfrutar de las etapas que te toca vivir. ¿Qué te pareció más interesante, la estancia en el Milán o en el Barcelona? Las dos son bonitas, ¿no? Quizás el Milan, por ser un equipo extranjero, pues te aporta otras cosas y participo en las ligas, en la competición nacional, allí es más duradero. El Barcelona solo participamos en eventos internacionales, no hay una liga en España, por lo tanto solo participo en el mundialito de club y en las exhibiciones y es mucho más esporádico, ¿no? Son 2 semanas al año. El Milan es más continuo, son 5 o 6 semanas cada año en verano y bueno, tengo más relación, llevo más años también con ellos. Las dos son bonitas, son gratificantes, son 2 clubes muy importantes en el mundo y hay que saber agradecer a cualquiera de los dos, ¿no? ¿Qué hace diferente al fútbol playa? Pues la principal diferencia del fútbol playa con el fútbol sala es la superficie. Simplemente porque se juega en arena. El fútbol sala se juega en cemento y el fútbol grande pues se juega en hierba o en sintético, ¿no? Además de eso, pues que se trata de un campo similar al de fútbol sala, tiene unas dimensiones de 27 de ancho por 36 de largo, que juegan 5 jugadores, 4 y portero, que el área es muy grande, es la mitad del medio campo, que puede participar el portero. Y aparte de eso, pues nada más, es muy similar al fútbol sala, que las porterías son bastante más grandes y se hacen muchos más goles y la influencia del portero es mucho mayor porque es mayor su espacio de acción. ¿Cuál es tu equipo favorito de fútbol 11? Pues hombre, obviamente yo soy de La Coruña. El Depor es siempre un equipo que tienes, aparte de haber jugado en él y haber sido campeón de España con él, pues lo tienes siempre en tu corazón, pero evidentemente yo ahora trabajo en el Lugo, estoy encantado, me he encontrado una gente fenomenal y podría decirte que soy muy feliz allí. Además de eso, pues juego en el Milan, juego en el Barça, fútbol playa, es otra actividad, es otro campo, pero son las 4 entidades que creo que marcan un poco mi carrera hasta el momento, ¿no? Y estoy muy contento de decir, muy orgulloso de decir que participo en las 4. ¿Crees que el Depor ascenderá este año a Primera División? Sí, la verdad es que va a ser difícil porque es muy competido y está muy igualada la segunda división. Se puede comprobar que hay grandes equipos y que es muy complicado subir, muy complicado, pero está en una posición idónea y ojalá que aproveche el auge del apoyo social que tiene, ¿no? De la masa de toda la ciudad. Yo creo que apoya mucho al club y esto dará mucha tranquilidad fuera del campo, y en el campo creo que hay buenos jugadores, un buen cuerpo técnico y ojalá que se consiga porque es muy importante para el club y para la ciudad.
Desde luego que sí. Fíjate, este fin de semana, con la mareona, la cantidad de personas que visitaron A Coruña y la cantidad de Coca-Colas, por no decir otra cosa, que se han vendido, ¿eh? Fíjate, sin duda, eso un montón. Siempre funciona así, no tiene mucha repercusión social. Sí, sí, sí. Bueno, por cierto, ¿vosotros sois del Depor aquí o sois del Barça, que juega hoy también? Del Depor, claro, como toca. ¿Y vosotros confiáis en que el Depor vaya a ascender este año? A ver, vamos a establecer una comparación. Que digan no los que quieren decir no y que digan sí. Quien dice sí, a ver quién es más, quién grita más. Sí. ¿Qué se oye más, Ramiro? El sí, ¿no? Yo creo que se oye más el que sí. ¿Hay algún... El sí, claro que sí. Todos queremos y además todos hay que empujar ahí con muchísimas ganas, como lo está haciendo, porque esta afición es ejemplar también, ¿verdad? Sí, no es fácil encontrar. Muchos clubes presumen de aficiones, ¿no? Pero de verdad, esta que tenemos en el Depor, esta que hay en Coruña, es maravillosa porque apoya al equipo ante todas las adversidades y ojalá que consigan el ansiado ascenso porque sería, como te decía, muy importante para la ciudad. Desde luego que sí. Ramiro Amarelle, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de la Radio en Valor. Un placer, muchas gracias. Gracias a Pablo y a Blas por esta magnífica entrevista. Enhorabuena, chicos. Gracias. Un aplauso para ellos también. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Además, seguimos hablando de deportes, porque sabéis quién era Arsenio, aunque seáis muy jóvenes, ¿no? Arsenio Iglesias. Sabéis que era el entrenador del Super Depor en un momento y decía, no todo iba a ser fútbol, niño. Pues no todo es fútbol, también hay básquet. Una de la tarde y 40 minutos, vamos con el básquet porque tenemos a dos invitados de excepción que enseguida les van a presentar nuestros entrevistadores. Javi y Adrián, muy buenos días. Hola. ¿A vosotros entiendo que os gusta más el básquet que el fútbol o ha sido casualidad lo de que os haya tocado esta entrevista? A mí me gusta más el baloncesto. ¿Te gusta más? ¿Y a ti también? No, yo prefiero fútbol. ¿Prefieres un 50-50? Tenemos por aquí. Bueno, pero nada, seguramente has preparado la entrevista muy a conciencia, ¿no? Sí. Porque un buen periodista deportivo, aunque no le guste la disciplina deportiva, tiene que empaparse de conocimientos y de reglamentos y de todo. ¿A qué sí? Bueno, oye, por cierto, ¿te gusta mucho el fútbol? Sí, bastante. ¿Y a ti qué te ha parecido el gol en el último instante del Depor, ese gol que tanto han criticado desde Gijón? Bueno, pues con un poco de suerte, pero nos tocaba, ¿no? Bueno. ¿O no? Sí. Uy, este chico me parece que es del Barça. No. ¿Eres del Depor? De Atlético de Madrid. Ah, ya me parecía a mí que no era del Depor. Ya me parecía a mí, me olía yo que no era muy del Depor, ¿eh? Bueno, no te vamos a poner ningún apuro, ¿vale? Vamos con la entrevista que habíamos preparado para no salirnos del guión. No vaya a ser que te metamos en un lío, ¿eh? ¿Quién empieza? ¿Tú mismo? Pues venga, adelante, Javi. Buenos días. Hoy vamos a entrevistar a dos jugadores del Básquet Coruña, Omondi Amoque y Óscar Herrero. El Básquet Coruña es un club coruñés que se creó en el año 1996. Esta temporada juega en la Liga Adeco Oro. Este club tiene el reconocimiento de mejor entidad de promoción del deporte base, mejor club gallego y mejor iniciativa solidaria. Empezamos preguntándole a Óscar Herrero. Óscar, cuando estabas en el colegio, ¿eras siempre el más alto de la clase? No, todo lo contrario, de hecho. Omondi, ¿eres de familia baloncestista? Omondi, ¿ha entendido la pregunta? Óscar, ¿tú crees? Si es de familia de baloncestistas. Do your family play basketball? My father played football. Oh, como Javi. Como Javi. El padre de Omondi juega al fútbol. Bueno, ¿jugaba o juega? Does he still play football? No, he played in colegio and university in United States. Ah, vale, pues nada, jugaba al fútbol cuando iba a la universidad, al colegio, en los Estados Unidos. Seguimos con las preguntas. Óscar, ¿qué talla de pie usas? Vaya preguntas, Óscar, ¿verdad? Creo que te has equivocado, me refiero que estas preguntas tenían que haber sido para Mario o para él. No, yo uso un 43. ¿Cuánto mides, Óscar? A ver. 1,78. Bueno, es una altura muy razonable, ¿no? Claro, sí. No es un Pau Gasol, desde luego, pero está muy bien. O sea, mucha gente me dice que cuando me ve jugar que qué pequeño soy, cuando salgo soy una persona normal. Efectivamente. Para el mundo del baloncesto sí soy pequeño. Seguimos adelante. Omondi, ¿te expulsaron alguna vez en un partido? Oficial. Have you made 5 fouls in any game? Yes, and maybe 3 o 4 partidos.
Óscar, ¿los jugadores de baloncesto necesitan alguna dieta especial? Sí, hombre, supongo que como en cualquier deporte hay que cuidarse, porque al final nuestras herramientas de trabajo son, bueno, digamos que nuestras zapatillas y nuestro cuerpo, y si no nos cuidamos, eso repercute en nuestro estado físico. Óscar, ¿en qué club empezaste a jugar? Pues empecé en mi colegio. Bueno, yo soy de Madrid y empecé en el colegio Claret de Madrid, cuando tenía 7 años. Omondi, ¿cuál fue tu mejor momento como jugador de baloncesto? What has been your best moment? As basketball player? To be able to play professional basketball, that was my dream. So I'm happy about that, to be able to play. ¿Se lo traducimos? Sí. Dice que su sueño era convertirse en un jugador profesional y bueno, está contento de que lo ha conseguido. No sé si es el primer equipo profesional en el que juegas. Is this your first? Second. The second professional team. Sí. Bueno, es la segunda vez que juega en un equipo profesional, ¿no? Seguimos. Omondi, ¿tenéis buena relación entre los compañeros del Básquet Coruña? Do we have a good relationship between us, between the Básquet Coruña here? Yeah, we have a very good team bonding. That's why we've been winning a lot of games. We play together. So. Yeah. Dice que sí, o sea, que somos un buen grupo, un buen grupo, y que por eso estamos ganando tantos partidos. Es muy importante, ¿verdad? El tema del compañerismo, el que haya buen rollo en el vestuario es fundamental. Sí, por supuesto. O sea, allí cuando estamos jugando tenemos que confiar los unos en los otros, y si no nos llevamos bien fuera de la cancha es difícil que nos llevemos bien dentro. Fíjate que acaban de entrevistar a Ramiro Amarelle, que es un conocido jugador de fútbol playa, y decía lo mismo, y es que al final es muy importante el tema de la relación, porque al final pasas más tiempo con tus compañeros de equipo que casi con tu familia. Sí, no, totalmente, y más en nuestro caso, que no estamos ni en nuestra ciudad. Al final, si no nos llevamos bien con la gente con la que compartimos tantos momentos, pues se hace dura la experiencia, claro. ¿Seguimos, chicos? Óscar, ¿quién es el más alto del equipo? Pues Mario Cabanas, justo. El que no ha venido hoy. Omondi, ¿a quién consideras el mejor jugador del equipo? Who do you think is the best basketball player in the team? Oh man, that's hard. There's a lot of players and different. Oscar's probably the best shooter, and then Sean O'Geary is a great scorer. Jesus Castro is a very good leader for the team. So it's hard to just say one player. It's a lot of really good players. ¿Habéis entendido? Es muy difícil elegir a uno. Es que además le habéis puesto un poco de compromiso. ¿Cómo va a decir? Luego le retiran el saludo los compañeros y si dice a uno sí y a otro no. Bueno, a Óscar lo ha mencionado por si acaso, ¿eh? Sí, por si acaso, ¿verdad, Óscar? yo habría hecho lo mismo con él. Tenemos más preguntas, ¿verdad? Para Óscar y para Omondi. Óscar, ¿cómo crees que acabará la liga para el equipo? Eso también es un poco compromiso, pero yo creo que tal como estamos en la dinámica y los partidos que nos quedan, vamos a intentar acabar entre los 4 o 5 primeros, y luego no sé si sabéis que llegan los playoffs, que ya es un poco a cara o cruz, y si pasamos la primera ronda y nos metemos en semifinales, a ver hasta dónde llegamos. Óscar, ¿crees que España puede ganar el Mundial jugando en casa? Sí. Diría que sí, aunque tienen que jugar muy muy bien, sobre todo si llegan a la final contra Estados Unidos. Tienen que hacer un partido perfecto y tener un poco de suerte que no han tenido los últimos mundiales, los últimos Juegos Olímpicos. Pero ¿por qué no? Bueno, pues nada, ojalá que sí lo celebraremos, porque además hay una creciente afición muy importante aquí en A Coruña por el básquet. El básquet Coruña, al igual que el Depor, es muy querido. Estamos hablando de disciplinas completamente diferentes, pero bueno, tenemos a José Antonio Martínez, que es un gran amante del básquet, supongo que es un súper fan del básquet Coruña. Yo no sé si José Antonio tiene alguna pregunta que hacerles a los jugadores del... no quiere preguntar, fíjate, ya sabes, en casa de herrero, cuchillo de palo, en la radio no se atreven a hablar. Vosotros lleváis solo un año aquí en A Coruña, tanto tú como Mondi. ¿Qué tal se vive aquí en esta ciudad? Pues bien, bueno, aunque este año está lloviendo mucho, tenía miedo de que hiciese más frío, pero la verdad que muy bien. O sea, la gente muy agradable, la estructura del club perfecta,
Y luego, bueno, aquí se come muy bien. Omondi, how's your life here? Oh, it's Are very, you happy here in La Coruña? Yeah, it's very good. The weather when I first came was very sunny. Everybody at the beach, but it's been. I like the rain though. I like rain weather, so the weather's fine for me, and people are nice, so it's good. Are you used to cold weather? No. Pues este año tenemos bastante frío, ¿eh? Sí. Hemos tenido bastante frío. Dices que no, en Madrid tenemos más. Bueno, es que el año pasado yo estuve en Ávila y creo que... Bueno, sí, fue esa experiencia. Ahí creo que sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias, sí, ¿qué quieres decir? Bueno, yo quería invitaros a todos, aunque un poco de promoción, os vamos a dejar a vuestros profesores unas invitaciones, ¿vale?, para que podáis venir con quien queráis de vuestra familia. Entonces, nosotros jugamos este mismo viernes, solemos jugar los viernes a las 9 en el Palacio de los Deportes, ahí al lado de Riazor, y este viernes jugamos un partido muy importante contra Málaga, pero en cualquier caso, si no lo podéis usar esta entrada para este viernes, en 2 semanas volvemos a jugar, o sea que no son exclusivas para este partido, ¿vale? Entonces yo os animamos a venir a vernos, que siempre que venís y nos apoyáis, nosotros lo notamos mucho. Muchísimas gracias, Óscar, Omondi, gracias. Gracias a Adrián y a Javi. ¿Estás contento, Adrián, como amante del baloncesto, de haber podido entrevistar a dos grandes del Básquet Coruña? Sí, muy... ¿A ti te va a cambiar la afición, Javi? Un poco. Un poquito. Muchas gracias a los dos también. 1:50 p.m. Estamos ya en los últimos minutos de la radio en valor. Hoy desde el Colegio Obradoiro tenemos música, pero antes tenemos que recordar alguna iniciativa que tienen prevista también desde este colegio de cara a próximas fechas que se van a celebrar. Minutos de programa. Recuperamos a Javier y a Sofía, que tenían pendiente comentarnos algunas de las actividades solidarias que se van a llevar a cabo en próximas fechas. Javier, seguimos. Lo habíamos dejado en un punto suspensivos, lo retomamos, si te parece. Otra iniciativa solidaria la celebramos coincidiendo con el Día del Libro. Los alumnos traen libros durante una semana. El año pasado se donaron unos 1.200, de los cuales se vendieron 800. Los libros restantes se donaron a la ONG Ecus Zebra y los 2.200 euros recaudados fueron destinados al Banco de Alimentos. Este año se volverá a organizar esta iniciativa. Y como es muy importante ayudar tanto a la gente sin recursos como colaborar en casa, los alumnos de sexto de primaria han unido estos dos objetivos y han recaudado 140 euros. Esta iniciativa, creada por nuestro profesor Alfonso Deus, consiste en que cada niño intente donar 1 euro cada mes. Pero ese dinero se lo tienen que dar sus padres después de que los niños ayuden con alguna tarea como sacar la basura o poner la mesa. La actividad se hizo durante 4 meses y con el dinero recaudado se compró material para la cocina económica. Este curso los alumnos de Bachillerato Internacional organizaron otra acción para sus compañeros. Se trata de la recogida de pilas, con la que se pretende concienciar a los niños y no tan niños de que hay que reciclar. Y especialmente cuando se trata de residuos como las pilas, que pueden contaminar hasta 600.000 litros de agua. Los alumnos colaboraron y las pilas fueron depositadas en un punto limpio. Bueno, pues es otra forma de conocer también en qué actividades solidarias también con el medio ambiente, participan las alumnas y los alumnos del Colegio Obradoiro. Ahora sí, un aplauso para Javier y para Sofía. Gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar también un poco de música. Tenemos preparado ya la nueva actuación musical que nos trae Casa de Roy. Son alumnos de bachillerato. ¿Estamos preparados? Venga, pues adelante.
Para nuestros músicos, qué lujo también lo de tener música en directo con la actuación musical de Casa de Roy, este grupo de bachillerato. Llegamos a las 2 de la tarde menos 2 minutos. Nos tenemos que despedir. Como siempre, muy agradecidos por tanta colaboración. Muy agradecidos a todos ustedes, señoras y señores, que han estado con nosotros un día más. Y no se nos ocurre mejor manera de despedirnos que retomar a los compañeros de la radio, de la Casa de los Gatos, de la Radio de los Gatos, que hoy nos han acompañado desde principio a fin. Gracias a Ángela Fernández, que hoy no ha podido acompañarnos porque se encuentra malita. Le mandamos un beso muy fuerte, pero se lo transmitimos también a través de Alba Suárez, que ha estado coordinando todo este espacio de radio que esperamos les haya gustado. Nosotros hemos disfrutado muchísimo con todos ustedes. Gracias al Colegio Obradoiro por habernos acogido también en sus instalaciones, por darnos a conocer la cantidad de proyectos y de ideas solidarias que ponen en marcha, esos valores con los que educan a los alumnos. Y ahora sí, gracias, nos vamos. Vamos a ceder la palabra a los compañeros, a Yago, a los compañeros de la Radio de los Gatos. Adelante, Yago. Para despedirnos queremos agradecer esta oportunidad a Radio Coruña Cadena SER, en especial al programa Hoy por Hoy, al Ayuntamiento de Coruña a través del Servicio Municipal de Educación, por esta invitación. Y como no, a Ángela y a todo el Colegio Obradoiro por su colaboración. Estáis todos invitados a participar en nuestro programa cuando queráis. Y por supuesto agradecemos a nuestra asociación y a Espacio Coruña y a su dirección gerente Eulogio López por apoyarnos siempre en cada nueva andadura. A todos los oyentes os recordamos que si queréis escucharnos podéis hacerlo desde el Facebook de Espacio Coruña. Muchas gracias y adiós.